Ok, buenas noches, bienvenidos. Necesito un humash. Un humash. Es la energía extra del Ari que están todos. Ok, bienvenidos, clase de Zohar Parshat Devarim. Y por supuesto, adicionalmente, después vamos a hablar con más detalle, pero esta noche tenemos la Ilulá del Ari Kadosh. ¿Cómo los viene tratando los 9 días de Av? Espero que digan bien. Si dicen bien es porque son buenos alumnos. Si vienen difíciles estos días es porque no estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Estamos empezando el último libro de los 5 libros de la Torá. Y de acá hasta mediados de octubre vamos a tener este libro de Devarim, Deuteronomio, que es como una especie de resumen de todo el viaje desde la salida de Egipto hasta esta para allá. Y todo el libro de Devarim fue escrito por Moisés, ¿sí? Es decir, fue escrito no solo por la mano de Moisés como todo el resto de la Torá, sino que el libro de Devarim fue escrito por él, lo que él quiso escribir, a diferencia de los otros 4 libros que fueron inspiración divina y escritura automática, por llamarle de alguna forma. Ahora, sin embargo, una de las cosas que vamos a notar a mí muchas veces la gente me pregunta, me dice, ¿por qué no escribís un libro de Kabbalah? O lo que te falta por hacer es escribir un libro, ¿no? Y este año tenemos este proyecto editorial y todo esto, pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos transcribiendo las clases, que no son otra cosa más que un sistema de aprender lo que enseñamos, que no es lo mismo que lo que mucha otra gente ha hecho en la historia de la Kabbalah, que es escribir un libro de Kabbalah. De hecho, se puede decir que en Kabbalah hay un solo libro de Kabbalah, ¿sí? El único libro de Kabbalah es el Taz, el Talmud Eser Sfirot, escrito por Rav Ashlag. Es el único libro que explica cómo se precipitan los intelectos divinos a este mundo. Es decir, es un libro de Kabbalah, literalmente, de cómo se reciben los intelectos. El Zohar no es un libro de Kabbalah. El Zohar es la fuente, la base de donde surge el estudio de la Kabbalah, pero no es un libro que explica el cómo nosotros le cabel, cómo recibimos la luz a este mundo. Shalom, shalom, shalom tov. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay gente que escribió el Ari. De hecho, el Ari no escribió libros. El Rabbi Shimon Bar Yochai tampoco escribió libros. Rav Abba, el escriba de Rabbi Shimon Bar Yochai, escribió el Zohar. Y Rabbi Haim Vital escribió lo que nosotros hoy conocemos como Kitvei Ari, los escritos del Ari, fueron en realidad escritos por Rabbi Haim Vital. Y después hay otra gente que la verdad son admirables,
realmente admirables que se animan a escribir libros de Kabbalah y que le ponen en el título libro de Kabbalah y escriben lo que ellos piensan. ¿Sí? Y después los venden diciendo que es Kabbalah. Y yo la verdad admiro el desparpajo que tienen, ¿eh? La chutzpah, se dice en hebreo, de animarse a decir, voy a escribir un libro de Kabbalah, y escriben lo que ellos piensan que es la interpretación de la Torá, del Zohar, del Ari. Y lo que nosotros vamos a ver en este libro de Dvarim es a un Moisés que cuando repite cuando dice lo que va a decir, dice Zea Davar. Esta es la palabra de Dios. Todos los otros profetas de Israel, todos, cuando en los libros de los profetas algún profeta se para ante el pueblo, lo que sea, y dice, esto es lo que Dios me dijo, dicen Koamar Hashem. Koamar Hashem quiere decir, así es como me dijo Dios. Es decir, deja el lugar de decir, bueno, esto es también lo que yo interpreto, o Koamar, más o menos así me dijo Dios. Y Moshe dice, Zea Davar, esta es la palabra que Hashem me dio, o sea, un nivel de hecho, todo el libro de Dvarim ocurre en 6 días. Moisés comienza a lo que aparece en esta parashá, que es Moisés con el pueblo parado frente a Jericó, en la orilla del Jardín, del Jordán, listos para que el pueblo cruce y entre a la tierra de Israel, sabiendo que le faltan 6 días para morirse. Él sabe que él no va a cruzar, y el libro de Dvarim comienza, o sea, esto que vamos a leer hoy en esta primera porción de Dvarim, ocurre en Rosh Chodesh Adar, y él se va a morir en el día 7 de Adar. O sea que en 6 días escribe este último libro de la Torah, que sabemos que representa el nivel de Malhut, de los libros que venimos viendo, ¿sí? Bereshit, Shemot, Keter, Jochma, Binah, Zerampin y Malhut. Este último libro representa la manifestación física, el cómo ese viaje que comienza en Olam Briá, en el mundo de creación con la salida de la esclavitud de Egipto, llega a manifestarse físicamente. Y la manifestación es, más allá de Moisés, es la entrada, es el recibir esa tierra prometida. Y es una promesa que no viene solo desde la salida de Egipto, es una promesa ancestral que le hace el sistema, Dios, como lo quieran llamar, a este señor Abraham. ¿Sí? A Abraham Dios le dice, voy a hacer que te multipliques como el polvo de la tierra y como las estrellas en el cielo, y te voy a dar una tierra específica. Y le dice, en esta tierra específica hay 10 naciones, pero esa tierra que yo te prometo, donde viven, y enumera las 10 naciones, te la voy a dar a vos. El mundo es grande, ¿no? Le podría haber dado algún lugar, incluso hasta podría decir algún lugar mejor, ¿sí? Ni geográficamente, ni por sus atributos minerales. No hay nada en especial para que hacer tanto espamento. O sea, Abraham tranquilamente le podría haber dicho, o haber tenido la visión de decir,
Mirá, vos me vas a dar esta tierra, pero mis hijos van a querer conquistar el mundo entero, así que no te preocupes, dame acá o allá, es todo lo mismo. ¿Sí? Em, pero bueno, no es el momento de explicar qué es lo que es la tierra de Israel, pero es el equivalente a la tierra prometida para cada uno de nosotros. Cuando alguien tiene la visión de lo que es eh, lo que vino a hacer este mundo y cuál es la empresa y el producto y todo, imagínate que viene alguien a último momento y te dice, no, pero si querés te regalo eh, una empresa que yo ya tengo, perdón, que yo ya tengo funcionando y que te va a ir bien, deja de hacer lo que vos sentís que es tu llamado en la vida. Si acá hay otra empresa que ya funciona o no querías la empresa para vivir bien, ganar dinero, deja ese proyecto que hace tantos años que estás trabajando y hace algo que ya funciona. ¿Sí? Podrá ser algo bueno, pero ¿es bueno para vos? O sea, ¿es tu tierra prometida? Y así es con todo, ¿no? Cuando uno sale cuando uno no puede salir, no es que uno no puede salir, la luz no te saca de Egipto hasta que no tenés la visión de a dónde vas, de una tierra prometida. No hay la posibilidad de salir de Egipto. Por eso es que la Agadá de Pesaj dice, yo te saqué de Egipto y no un ángel y no... Ahora, y todo el trabajo que hicieron el pueblo y Moisés y de última decir, bueno, yo hice el esfuerzo de pintar los dinteles, lo que sea. Al final, no importa cuánto hagas, hace falta que puedas salir de Egipto. Y lo que te saca de Egipto es la luz. ¿Sí? Queremos decir Dios o lo que sea que nos haga sentir más confortables con la idea de un superpoder, lo que te saca de Egipto es la luz que está, ¿cómo se dice? Concealed, escondida en en el, en el insight, en la, ¿cómo? No, en la visión que tuviste. ¿Sí? Si no tenés una visión de algo grandioso que se convierta en tu tierra prometida, la promesa por la cual estoy dispuesto a pasar por el desierto, no vas a poder salir de Egipto. Es la luz la que te saca, pero la luz no es que te muestra una imagen y te dice, bueno, ¿te gusta? Ahora vengo yo, Dios, a sacarte y llevarte hacia allá. Es la luz de la imagen lo que te saca. ¿Mm? Es la luz que viene de Atzilut, que viene junto con la imagen de lo que la persona ve como su futuro superador a la realidad actual. Y después, claro está que la persona atraviesa o no el desierto dependiendo de cuánta de esa luz pudo captar. ¿Sí? De cuánto y la forma de lograr pasar el desierto, si te encontraste con que a mitad de camino te parece que no te alcanza el combustible, es otra vez lo que dice Larío, lo que explicamos nosotros eh, en el curso de los secretos místicos del éxito, es ir a buscar en Jochma. O sea, buscar, sacarle información a la idea. Cuanto más información le sacas, ¿qué es información? Es luz. Esa luz es el combustible que te permite avanzar y que a su vez facilita el camino por el desierto. Es lo que hace que los recursos lleguen cuando hacen falta. Y es la prueba que uno tiene con uno mismo respecto a la certeza de si sale y camina esperando a tener eh, provisiones, agua, hasta llegar a la próxima parada, o si uno sale y sabe que, que si la idea te está llevando a ese lugar, en algún lado del camino debe haber agua. De alguna forma va a aparecer el agua.
Y aquellos que alguna vez les ha tocado crear algo, cuando tenés esa certeza de la creación, los recursos vienen. Y cuando no están viniendo es porque no entendiste bien la idea. Entonces siempre ese Dios que te saca de Egipto es, eh, es la inspiración, la idea. Y cuando uno entiende totalmente la idea, llega a ese nivel que donde uno puede decir, Zea Davar. ¿Sí? Esto es lo que Dios me mostró. ¿Sí? No es esto es lo que Dios me mostró. Esta es la parte de Dios que yo vi. ¿Sí? Esto es lo que yo pude ver y tiene esta información y quiere de mí que yo haga esto y esto y esto. Eh, entonces, en lo, en lo mundano de la porción, tenemos que el libro anterior se terminó con la parashá de la semana pasada, con una descripción de las 42 paradas. Sí, los que estuvieron en Shabbat tuvimos una buena y larga discusión acerca de qué significan las paradas, pero lo habíamos explicado un poquito en la clase de Zohar de la semana pasada. Pero un tema que no salió en la clase de Zohar y por ahí la gente que no estuvo en Shabbat no lo escuchó, es el hecho de que las 42 paradas que fueron mencionadas en el último capítulo de el libro de Bamidbar, en el desierto, no son todas mencionadas en la Torá desde que salen de Egipto. Muchas de ellas, sí, aproximadamente 30 de las 42 paradas son mencionadas porque ocurre algo puntual en ese lugar. ¿Sí? Puntual. Ocurre algo de la historia bíblica y siempre te ubican geográficamente en dónde estaban cuando pasó tal y tal cosa. Y explicamos que las 42 paradas son Geset a Malhut dentro de Zeirampin, donde Bamidbar. Por eso el libro ese se llama Bamidbar, en el desierto, porque el desierto es la emoción. El desierto es un lugar en donde estás, donde no hay nada, es decir, donde estás solo con vos mismo. Y solo vos sabes qué es lo que pensás, lo que haces cuando nadie más te ve. ¿Sí? Cuando estás stranded in the desert. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Stranded. Como un náufrago en el desierto. No, no náufrago, tiene que haber una palabra cuando no es en agua, ¿no? Varado, no varado, aunque estás perdido en el desierto. ¿Sí? Cuando estás perdido en el desierto, es decir, te fuiste de Egipto, pero todavía no llegaste a la tierra prometida, solo uno sabe lo que siente y porque después a los demás uno les miente. Porque la mayoría de la gente se miente a sí mismo respecto a lo que siente y a lo que le está pasando, mucho más a los demás. Entonces solo uno sabe qué es lo que siente. Y las paradas, las 42 paradas que hay entre la esclavitud y la tierra prometida, son cada uno de los estadios de, como la cuenta del Homer, ¿sí? De Gesed a Malhut dentro de las 6 sefirot emocionales. Porque Malhut ya es el reinado, ya es eh, la tierra prometida. El desierto es hasta ese momento en donde, hasta Malhut de Yesod, o sea, donde se termina la parte emocional. Y lo interesante de que solo 30 de esas paradas, 30 y tantas de ellas estén mencionadas y son en realidad 42, te da de pensar de que hay un momento en cuando uno quiere entrar a esa tierra prometida y te piden cuentas de si completaste cada una de las paradas, uno mira para atrás y dice, ¿y cuántas eran? 42. No, 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 fueron 36. No, no, son 42. Pero, pero me están faltando 6. Bueno,
cuando, pero a mí, a ver, déjame hacer memoria. No, hubieron solo 36 eventos importantes que tenían que ver con la precipitación de esta empresa o de este producto, con mi proceso de sanación, para llegar al matrimonio, lo que sea. Estoy seguro que eran 30, 36, las que sea. ¿Cómo 42? Sí, son 42. Cuando estabas ahí sentado en una plaza solo pensando, también era una parada. No, pero ahí no pasó nada importante. ¿Mm? Toda la vida es parte de las paradas. Todo el tiempo estamos siendo juzgados por nosotros mismos si estamos a la altura o no de cumplir ese paso por el desierto que es necesario para llegar a la meta final. Entonces de repente decía, hacíamos el chiste antes de ayer en Shabbat, de que la persona dice, no, pero esa no era una parada, ese día estaba enojado con tal y tal cosa. No sé si lo que pasa es que si conviene por el tiempo contar, porque Ravashdak cuenta una pequeña historia que dice que hay, de que Dios o la luz o el verdadero Malhut o el Olam Haemet, el mundo de la verdad, donde está toda la luz revelada, es un gran palacio donde vive este rey que nosotros llamamos Dios, y que hay un largo camino por el desierto para llegar a este palacio, y que hay, como el rey es un rey bondadoso y sabe que el camino es largo, construyó 7 paradas, 7 lugares de descanso. Y claro, como el palacio está ya al final del camino, cuanto más cerca del palacio está una parada, más recursos se pueden abocar a la construcción del palacio y a los víveres y a las cosas que, ¿sí? A lo mejor en la parada número 1, de la 1 a la 7, hay solo, ¿cómo se dice? Beef jerky. Eh, sí, ¿cómo se dice? Ahí tiene un nombre, ¿no? No, la carne deshidratada. Charqui, ¿no? Charqui. ¿Por qué? Porque está lejos y no hay refrigeración. Entonces hace falta dejar alimentos que cuando la gente llega a la parada los pueda consumir, pero que no se echen a perder y demás. Y como es lejos, tal vez la parada no es tan linda y tan lujosa, pero a medida que uno deja paradas y se va acercando al reinado, se ven cada vez más lindas, son más confortables, más grandes, hay alimentos más frescos, ¿sí? Porque se las puede proveer más fácil. Y el tema es que hay un momento en la vida en donde uno llega a una cierta parada, en donde las paradas parecen como un palacio comparados a la porquería que era la primer parada y a caminar en el desierto. Y el gran problema es que uno no sabe si realmente hay una parada mejor más adelante, pero el hecho es que para llegar a la parada mejor hay que dejar esta y caminar por el desierto otra vez. ¿Sí? Entonces, cada logro en la vida es un momento de decisión entre quedarse varado en el logro y en los laureles y decir, bueno, esto era lo que se trataba de la vida, o arriesgar otra vez y salir a caminar por el desierto, que no es confortable, a cambio de llegar eventualmente al palacio. ¿Sí? Y nosotros lo que en realidad hacemos es que salimos a caminar cuando se acaban los víveres en la parada en donde estamos, salimos a caminar al desierto para ver si encontramos una parada mejor, no para ver si llegamos al palacio. ¿Sí? Entonces estamos ocupados no que no nos gusta el desierto, y estamos ocupados en ver si encontramos un próximo lugar de descanso. Cuando el lugar de descanso para lo único que sirve es para recuperar la suficiente energía para salir al desierto. Y no es lo mismo salir al desierto cuando tenés
cuando acaparaste toda la energía que podías acaparar en ese lugar, es decir, cuando tenés recursos, que cuando te tenés que ir porque se acabaron los recursos en la parada. Entonces ahora ya salís débil otra vez. ¿Sí? Entonces, esa es la historia y la pregunta, y lo que le pasa a mucha gente es que cuando llega de aquel lado, se encuentra con una choza y no con un palacio. Porque el palacio se construye de las paradas. Es lo que uno encuentra al final es el resultado de qué tan dispuesto uno estaba a pasar por el desierto para llegar al palacio. O sea, uno tiene que, cuanto más rápido acumulás la energía, es genial, habría que hacer un jueguito para chicos, es bien el estilo de, cuanto más rápido te vas del confort y te llevas la energía del momento, más rápido llegás y llegás con más. Y lo que le pasa a la mayoría de la gente es que dice, bueno, pero, ok, no llegué con las 42 paradas, llegué con 46. Bueno, con 46 el palacio que construís, esa tierra prometida, no va a ser no va a ser igual a lo que vistes en la imagen. Entonces todos los momentos cuentan. No puedes decir, bueno, me salté 6 paradas porque estuve 4 años enojado con mi tío que me sacó dinero. Encima, porque la mayoría al final de los problemas de la gente tienen que ver con dinero, ¿sí? Con cosas físicas. Ahora, ¿por qué? Bueno, termino con la historia de lo mundano. En lo mundano, Moisés decide que va a bendecir a la gente antes de morirse. Y cuando empieza a querer bendecirlos, al revés que como le pasó a Bilam, que los quería maldecir eh, y le salían bendiciones, Moisés decide que los va a bendecir y cuando abre la boca, los empieza a regañar. ¿Sí? Y decide, después de 40 años, vieron que cabalísticamente decimos que cuando una persona tiene algo que reclamarle a otro o está enojado, lo que sea, tiene que esperar 3 días para... ¿sí? Moisés esperó 40 años para decirle que que le habían arruinado los últimos 40 años de su vida. ¿Sí? En fin, de todas formas, lo interesante es que cuando les empieza a reclamar el cómo se quejaban, lo que hacían, esto, lo otro, y empieza a recopilar la historia de los 40 años en el desierto, la forma en cómo Moisés lo cuenta no es como realmente pasó. De hecho, está totalmente atenuada la historia y es sumamente misericordiosa. No le reclama lo que en realidad exactamente pasó. Y de esto creo que es Degel Mahane Ephraim, uno de los nietos del Baal Shem Tov, escribe que Moisés hace esto a propósito, ¿sí? Que está utilizando el poder que tiene en este momento en el que lo que él habla es como si fuera la palabra de Dios para atenuar el juicio sobre la gente. Él sabe que no están llegando enteros, porque si estarían enteros espiritualmente, él podría entrar junto con ellos. Entonces, y sabe que encima no va a poder estar ahí para mediar por ellos cuando tengan que pelear las guerras para conquistar la tierra, cuando tengan que cruzar el Jordán y entrar a Israel. Y lo que él hace es decretar que no fue tan malo lo que hicieron, como atenuar el... Y lo que... No estoy seguro si es Rabbi Nachman de Breslev pero creo que, bueno, no estoy seguro quién lo dijo.
Pero la idea es que lo que está haciendo Moisés es contar la historia de vuelta desde un lugar de aceptación de la historia como estrictamente necesaria para haber llegado a ese lugar. Que es lo que nosotros ya todos los años cuando damos esta clase explicamos, que una de las cosas que impiden que una persona entre a su tierra prometida es mirar el camino hacia atrás, el camino a través del desierto, y encontrarse a sí mismo víctima y encontrar victimarios en el camino. No hay tierra prometida para las víctimas. Y es importante entender esto. La tierra prometida es pura y exclusivamente para los ganadores. Para los demás hay ciudades de refugio, hay quedarse afuera de la tierra prometida. Entonces, si viendo hacia atrás en el camino por el desierto te identificás a vos mismo como víctima, no te estás permitiendo entrar a la tierra prometida. Es decir, que lo que sea que te haya pasado, la única forma, porque uno dice, bueno, pero es que me pasó tal y tal cosa. Ok, es aprendizaje. No hay víctimas, hay alumnos y maestros. Entonces, hasta que no podés mirar para atrás en el camino y ver que cada una de esas personas que antes pensabas que eran victimarios y vos víctima, son maestros y vos alumno, no hay lugar en la tierra prometida para víctimas. ¿Sí? Por ahí pedí asilo en una ciudad de refugio o hay un término en hebreo que es palit, ¿sí? Refugiados. Y es muy común que se utilice el término para cuando alguien se quiere, ¿sí? Se dice, no, me pasó esto. ¿Sí? Mira el palit, el pobre refugiado. Es como, no hay misericordia para el que te viene a contar que lo estafaron y que le hicieron esto y que lo otro y que tal. Qué duro, ¿no? Y la compasión. Ahora, si no tuvo compasión el universo con la persona para evitar que lo estafen o evitar que le pase esto, ¿verdad? ¿No será porque a lo mejor lo necesitaba? Eh, Compasión porque sigue vivo. bueno, sí. Sigue vivo, puede intentar. Sí, sí. Lo que yo siempre digo es, si todo lo que te pasó hasta ahora lo superaste, si seguís acá, ¿qué te hace pensar que lo que viene con lo que viene no podés? ¿No? Ahora, bueno. Entonces, dijimos, una de las cosas que pueden prevenir a que una persona entre incluso a la choza que terminó construyendo, que la hizo solo de 15 paradas y no de, y no de 42 paradas, es decir, y es así, la manifestación física de lo que la persona tiene en su mundo físico es un reflejo perfecto de su entereza emocional. ¿Sí? Lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida es el reflejo perfecto del palacio o la choza que supiste construir desde dónde estás emocionalmente. Y no hay nadie más que tenga la culpa. Ahora, cuando originalmente les prometen esta tierra, porque esta vez, si bien Jacob vivió temporalmente en esta tierra y Isaac también, la promesa que Dios le hace a Abraham es darle esta tierra a a las familias de los hijos de Jacob. Y cuando lo hace, le menciona que en las tierras que les va a dar viven 10 pueblos distintos.
hoy en esta parashá, en la parashá de Dvarim, Moisés le comunica al pueblo que van a entrar en la tierra de Canaán y que tienen que pelear contra 7 naciones que viven en esta misma tierra. Hay 10 en total, pero les dice que 7 de ellas las deben eliminar por completo. Literalmente dice no dejar ningún alma viva. Y 3 de ellas les dice con los edomitas, ahora lo vamos a leer. Hay 3 de las naciones a las cuales les dice, con estos no peleen. ¿Sí? Y no está como el mandamiento de eliminarlos totalmente. Entonces el Ari dice lo siguiente al respecto. Dice, tenemos que entender por qué cuando se trata de las 7 naciones cananitas, Hashem le ordena al pueblo o nos ordena a nosotros, dice el Ari, y lo pone en tiempo presente, no deberás dejar ningún alma viva. Mientras que respecto a Zeir, Moab y Ammón, dice que no los ataquen, ¿sí? Que a estos pueblos no los ataquen. La explicación, dice el Ari, es que estas 7 naciones son la manifestación física de las 7 vasijas del mal rotas, ¿sí? De los mundos del caos o los reyes de Edom. Y por ende, dice el Ari, toda la santidad que originalmente estaba en ellas, las han dejado. Es decir, al romperse, las chispas de luz que estaban en estas vasijas de los mundos del caos, ya no están más ahí. Y por ende, al haberse roto y al no estar ahí, están intermixed, entremezcladas con el mundo en el que nosotros vivimos. Están absorbidas y entremezcladas en nuestro mundo. Y por eso, mientras estamos en este proceso de tikkun, nuestro trabajo sigue siendo hoy, no es que esto no es algo que Moisés no le tocó hacerlo, pero que el pueblo de Israel, comandado por Yoshua ben Nun, tuvo que hacer, eliminar estas 7 naciones. Es algo que nosotros hacemos ahora, o sea que desde ese momento hasta hoy lo estamos haciendo, que son estos 7 milenios en los que estamos, con el... ¿Se puede abrir esa puerta que está ahí para que Marta, que está del otro lado, por lo menos no esté, o correr la... Cuidado la cámara. O por lo menos pobre que corra que corra la cortina. No, para... Ok. Bueno, seguimos. Igual es solo, aunque sea por lo menos correr la cortina para que no estén tratando de ver por por la rendija de... Sí. Ok, volvemos. Seguro 2 personas se van a poder encargar de solucionar el tema. Dice la explicación. La explicación es que estas siete naciones representaban físicamente en ese momento. Ya seguro que 2 personas encargándose de eso lo van a poder resolver. Yo tengo fe en esas 2 personas. Tengamos todos fe en que van a poder. No hace falta que estemos todos...
Ok. Sucede que, y esto es algo que es interesante mencionarlo porque no sé si alguna otra vez lo hemos mencionado. Si los mundos del caos o los reyes de Edom, ¿sí?, corresponden a Da'at, Gesed, Gurat, Tiferet, Netzach, y Yesod de Tohu, del caos, tiene que haber habido una emanación intelectual previo, por más que estamos hablando de 7 mundos emocionales que imperfectos que fueron destruidos anteriores a este mundo. Ahora, si hay emoción, perfeccionada o no, en el estado en el que esté, esa emoción tiene que proveer de un intelecto. Quiere decir que por encima de los mundos del caos, tienen que haber intelectos del caos. ¿Sí? Entonces, los mundos del caos, que son las vasijas que se rompieron y colapsaron, son con las que nosotros tratamos en este mundo físico, justamente porque al romperse, la luz que estaba contenida en ellas se precipitó a esta última creación. Nosotros sabemos que la creación del mundo de Tikkun está hecho sobre el debris, ¿cómo se dice? Sobre los restos del octavo rey, sobre el rey Adar. Es decir, que el rey Adar y arquetípicamente todos los mundos anteriores están entremezclados con esta creación. Sin embargo, hay sefirot intelectuales del caos, es decir, sefirot que fueron la primera emanación del pensamiento, que era egoísta, si no hubieran podido dar lugar a mundos del caos, que no se rompieron, ¿sí? Con lo cual no es momento de perfeccionarlos. No es en este mundo de Tikkun y en estos 7000 años, no es el momento para repararlos. Solo se rompieron las midot del caos, solo se rompieron las emociones egoístas o los mundos de Da'at a Yesod. Pero para que haya habido un de Da'at a Yesod, tiene que haber habido intelectos que promuevan la creación de esas emociones. Entonces, esos mundos, al romperse, la santidad o la energía, la luz pura que había en ellos, abandonaron esos mundos y están mezcladas acá entre nosotros. Dice, sin embargo, parte de la santidad o de esa luz divina de las primeras emanaciones quedaron aún atrapadas en las primeras 3 sefirot, las cuales en este mundo físico tienen o tenían en ese momento bíblico la manifestación de los cananitas, kenicitas y cadmonitas. Hay 3 pueblos a los cuales dice, con estos no te metas, es decir, no es momento de rectificarlos, a los cuales no había que no dejar ni un alma viva. Alma, el concepto de alma, no es una persona, sino está hablando de las chispas de luz que hay ahí que había que revelar. Dice, y el Ari continúa diciendo, en la era mesiánica, dice, en el futuro mesiánico, la santidad va a totalmente despegarse de cualquier concepto del mal, de cualquier concepto de Ratzon Atzmi, del egoísmo. Y por ende, en aquel momento vamos a recibir el mandamiento de no dejar ni un alma viva de
de esas chispas de luz, igual que como a Moisés. O sea, hay una parte del trabajo que igual que como a Moisés le dieron junto con la Torá este trabajo, a nosotros cuando lleguemos a la era mesiánica nos van a dar, o a lo mejor ya tenemos, la capacidad de romper las vasijas originales imperfectas del intelecto y el superintelecto y extraer la santidad que está ahí. Dice, estas tres naciones son sinónimos de Seir, Ammón y Moab. Seir alude a la primera sefirá, que es la sefirá de Keter. Por eso es que está escrito cuando hablan de los en el proceso de Yom Kippur, cuando se habla de Yom Kippur, cuando se habla de los chivos, el chivo para el sacrificio y el otro que es para el ángel de la muerte, dice y un chivo macho para el rey. ¿Sí? Y la palabra que se utiliza para decir chivo es Zeir, el chivo macho es Zeir. Dice, y el concepto del rey implica la corona, Keter. Dice, Moab quiere decir, Mei-Av, quiere decir de mi padre. ¿Sí? Entonces Moab alude a la sefirá de Jochma, mientras que Ammón son las mismas letras permutadas que pueden escribir Noam, que quiere decir placentero, lo cual alude a Binah. Ahora bien, dice Zeir, es decir, Keter, ese nivel, Zeir es Edom. Zeir es Edom. Los reyes que gobernaron sobre la tierra de Edom no eran de esa tierra. Esto es no lo acepten como que ya entendieron. Dice, los reyes de los 7 reyes de los que habla la Torá que reinaron sobre Edom, no eran de esa tierra, solo reinaron sobre ella. Esto lo indica el hecho de que cada vez que la Torá menciona a uno de ellos, también menciona de qué país eran o de un lugar físico del que eran. ¿Sí? Dice, tal Baal Ben Beor, tal y tal rey, hijo de tal lugar. Si hubieran sido de Edom, no estaría mencionado de que vienen de otro lugar. Ok, termino de traducir lo del Ari, después sacamos algunas conclusiones. Dice, los samsunitas personificaban el egoísmo o la porción del mal en Jochma del caos, la cual sí fue removida. Y hace una mención de que la palabra zamam, que quiere decir como estafa, está relacionada con cuando las personas, dice, ok, lo leo, dice, las multitudes mixtas que habían salido con Moisés de Egipto derivan
de este pueblo o de esta conciencia del mal que está en Jochma del caos. Del mal siempre hablamos de egoísmo, ¿no? De pensamientos egoístas. Del egoísmo que está en Jochma del caos. Los Erev Rav vienen de ahí, al igual que cualquier persona que tiene la capacidad de tener pensamientos egoístas. ¿Sí? Dice de que tiene capacidad de tener pensamientos egoístas o elaborados en contra de otro. El nombre Sihón, Melech Emorí, ¿sí? El rey de los emoritas, ahí está. Etimológicamente está relacionado con el es una palabra en hebreo que es rara, sayaj, que es como se le llama al bebé burro. ¿Sí? Hay como nosotros decimos cachorro, para el burro hay un nombre especial para cuando es chiquito. Dice, y personifica, Sihón, personifica un tipo de mal que está identificado con el burro y con la obstinancia, ¿sí? ¿Sí? Obstinación, con la obstinación, esa característica que tiene el burro, y está directamente relacionada al prepucio, que está por encima del órgano genital masculino, el cual debe ser removido. Y hay toda una relación de palabras acá, porque jamor, que quiere decir burro, está relacionado con Homer, que tiene que ver con el materialismo, ¿sí? Con lo material. Y hay una idea de la época del Talmud en la que se entendía que adicionalmente a lo que pueda haber asociado metafísicamente a la circuncisión, físicamente está asociado el hecho de que al quedar el glande expuesto, se curte y tiene menos sensibilidad, con lo cual hace menos propenso que la persona tenga relaciones sexuales solo por satisfacción física, por placer. ¿Sí? Dice, mientras que Og, Melech Bashan, el rey de Bashan, en contraste personifica un tipo de egoísmo que se identifica con la membrana mucosa que está por encima entre el prepucio y el glande. Y si sabemos que estos dos reyes son los reyes de los emoritas y representan o representaban en ese momento la sefirá de Yesod. Ahora, todos nosotros en algún momento tenemos emociones egoístas. ¿Sí? Tenemos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué él y no yo? Porque, ¿sí? Todo es muy común. Y el Ari escribió esto en el año 1500, o Rabbi Haim Vital, pero lo enseñó en el año 1500. Y en aquel momento él decía que lo que le toca hacer al pueblo, espérenme un segundo que encuentro una sección que va a explicar esto mejor, ¿no?
Pero no tengo que pensar en dónde lo leí. Hombre. No lo encuentro ahora, pero porque lo quería leer, lo quería poder traducir específicamente. Las chispas de los mundos rotos y caídos están mezcladas en todo. Y lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo es extraerlas, purificarlas y elevarlas. Y no es solo una expresión cuando decimos están en todo. Es literalmente así. Están en todo. Todo lo que te toca hacer en un día, comer, levantarte, lavarte los dientes, dormir, todo lo que un ser humano hace en este mundo, lo hace estar constantemente en contacto con las chispas caídas de los mundos del caos. Ahora, si la persona va, ya sé qué palabra va a ser que lo encuentre, perdón. Eh, eh, ya, un segundo que tiene que aparecer porque me acordé cómo estaba escrito. Ok, parece que me acordé, pero igual no lo encuentro. Ok. Todo lo que la persona hace en su día, todo, es una posibilidad para elevar estas chispas. Y de lo único que depende es que lo que sea que la persona hace, cuando sea que está haciendo algo, es que piense que lo está haciendo le ashpia, para afectar, para influenciar. ¿Sí? Algo que no es común que la gente que dice que estudia Kabbalah entienda respecto a el deseo, es porque gente que se anima a escribir libros de Kabbalah decidieron traducir que cuando Rabashlag habla, y el Ari y todos ellos, hablan de que hay razón atzmi, deseo egoísta, y razón leashpia, lo tradujeron deseo de impartir o deseo de dar.
Pero la palabra leashpia quiere decir influenciar. La persona tiene que tener deseo, la corrección del deseo egoísta, digamos, el opuesto en el espectro no es deseo de recibir, egoísmo, deseo de dar. No, es deseo de afectar, de influenciar. Es decir, de cambiar al mundo. Cuando una persona sabe que, o sea, y cuando ese es el espectro, la persona se puede ver de un lado siendo víctima. ¿Sí? Él quiere recibir y recibe lo que sea que la vida le da, y a la mayoría de la gente lo que la vida le da no le alcanza, sobre todo si es mujer. Lo digo porque hoy estaba justo mi socio, estábamos en la oficina atrás y se despide y cuando se está yendo, yo no lo vi, se despide de golpe, 2 minutos más tarde vuelve y me dice, acabo de escuchar en tu clase mi frase de, le digo, pero si escuchaste bien, te doy crédito. No, ¿sí? Él es el que dice que la diferencia entre el deseo de un hombre y de una mujer, que los hombres quieren eso. Lo que sea que es, pero quieren eso. Y las mujeres quieren más. ¿Sí? No importa qué y cuánto tengan, más. Y obviamente está bien, ¿no? Es como debe ser. Pero en este error de traducción, o lo que, ¿sí? O no sé hasta qué punto es un error y hasta qué punto hay un diseño detrás. Incluso los errores tienen un diseño porque son para, para que uno, ¿sí? Para influenciar y cambiar, o a lo mejor para que sea tal vez un poco más difícil el acceso. En el verdadero entendimiento de que hago lo que hago para cambiar una parte del mundo, no importa cuán chiquita sea, pero una vez que yo la influencié y la cambié, quedó cambiada. Está la capacidad de romper el intelecto del caos. ¿Sí? Porque salud, porque MS Genossen, ¿sí? Que estornude con la verdad. No sé si es fácil explicar lo que quiero decir, pero evidentemente nosotros no hemos todavía peleado contra, no hemos arrasado con todas las almas de los mundos emocionales del caos. ¿Sí? Pero si hay alguien que debería estar bastante cerca de eso, somos nosotros. ¿Sí? Por eso, nos guste o no, el hecho de que estemos sentados hoy acá tomando esta clase, en sí mismo quiere decir que nuestro nivel o el nivel de caos en nuestras vidas en comparación a los otros 7.000 millones de personas del mundo, nos pone en un lugar bastante elevado, bastante privilegiado. Ni hablar al lado de el 45% de la población del mundo que no tiene para comer. Y si vamos a esperar a que ellos, de hecho ellos están a la fuerza acabando con un montón de las chispas, lamentablemente es a través de sufrimiento, pero no menos efectivo y útil a la humanidad y al mundo. Ahora, nosotros que estamos acá sentados, decidir
literalmente, decidir ser malos es un lujo. ¿Sí? Decidir ser egoísta, decidir, ¿sí? Porque hay una decisión detrás de cuando vas a hacer tal y tal cosa, porque él te hizo tal y tal otra. ¿Qué te hace pensar que ese que te hizo tal y tal otra, más allá del entendimiento de que sigue siendo un maestro, qué te hace pensar que está a tu mismo nivel? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque tiene la misma cantidad de recursos? ¿Qué te hace pensar que está espiritualmente al mismo nivel como para que eh, te iguales a él para el revenge? Y ni hablar de cuando ni siquiera hay, o sea, cuando te sentás y decidís armar una empresa, o sí, la palabra es empresa, cual sea fuera, puede ser un asalto a un banco, es una empresa, o puede ser constituir una sociedad, abrir un negocio a la calle, lo que sea, para hacer exactamente lo mismo que el asalto al banco de manera en pequeñas porciones en un largo periodo de tiempo, amparado por lo que la ley permita, solo porque no tenés los huevos de ir a robar un banco. ¿Sí? Tenés lo mismo adentro, solo que sos un cobarde. Entonces buscás todos los amparos legales posibles. Total, no estoy haciendo nada ilegal, lo único que estoy haciendo es sacándole a la gente el dinero y no dándole ningún valor a cambio. O si ellos perciben que eso es valioso, es un problema de ellos. Bueno, pero vos gastaste $2 millones en publicidad para hacerle creer que eso es valioso. ¿Sí? Para primero enfermarlos y después darle la cura. Entonces, hacer eso es, en este mundo en el que estamos, es un lujo, es realmente un lujo. El decidir. Nosotros tenemos, no sé el resto de la gente, pero nosotros tenemos la capacidad de romper los intelectos del caos. Porque hay un montón de gente ya haciendo el otro trabajo sucio de lo que quedó, que es obvio que lo hacen bastante bien. ¿Sí? La parte de aprender y de evolucionar a través del sufrimiento, lo hacen, hay mucha gente sufriendo en el mundo. Ahora nosotros hasta nos damos el lujo de sufrir por cosas que no valen la pena, que lo único que hay que hacer es decir, ok, fue mi maestro, me tocó un maestro bastante abusivo, pero fue mi maestro. O sea, si hoy seguís sufriendo de que hace 5 años atrás te hicieron o te dijeron o lo que sea, es un lujo que te das. ¿Sí? Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y hay gente que se da pero es un lujo, nadie te está obligando a hacerlo. Es una elección personal. Un minuto. Ahora el Ari continúa diciendo lo siguiente. Dice, hay en la sección de esta semana, cuando Moisés les cuenta, porque Moisés les reclama, como diciendo, o sea, todo el tiempo estuvieron viviendo milagros y mientras vivían milagros, lo único que hacían era quejarse. Dice, ni siquiera se dieron cuenta, les dice Moisés, que fuimos desde Jerod a través del monte Seir hasta Kadesh Barnea en 3 días, que es un viaje de 11. ¿Sí? Hay uno de los reclamos que Moisés le hace a la gente, les dice eso. Dice, salimos de Jerod a través del monte Seir, que ya explicamos recién qué era Seir. Seir es Keter
Keter del caos, hasta llegar a Kadesh Barnea. Y lo hicimos en 3 días, con lo cual quiere decir que mientras estábamos saliendo de Egipto y yendo, antes de que hicieran lo del becerro y esto y lo otro, era obvio que el Creador quería que rápidamente lleguemos a la redención final, a esa tierra prometida. Entonces el Ari cuestiona esta frase, ¿sí? De tantas cosas que hay para reclamarles, porque en definitiva no les reclama nada de lo que le hicieron a él. ¿Sí? Moisés le reclama lo que se quejaron ante Dios. Dice, estos 11 días de los que habla Moisés corresponden a los 7 reyes primordiales del caos, los cuales murieron, y a las 4 espaldas de Abba y de Ima, de Josma y Biná. Es decir, a los reyes, a los reyes emocionales, excepto el rey Adar, habla de los que reinaron y murieron, y a los aspectos, la espalda, siempre cuando en Kabbalah hablamos de la espalda, hablamos de la parte negativa de la espalda de Jochma y Binah, de Abba e Ima. Dice, estos 11 elementos caídos, porque fíjense que no menciona nada de Keter, y antes había dicho que de lo que corresponde a Jochma y Binah, sí había sido extraída luz de ellos, pero no nada de Keter. Dice, estos 11 elementos caídos son la fuente de estos 11 días a los que se refiere Moisés. Y ya hemos explicado en otros lugares, precisamente en la porción de Kitavó, acerca de las 11 maldiciones, qué significan los 11 ingredientes de los inciensos, las 11 maldiciones, las 11 cortinas de cuero de chivo que separan el Mishkan, el tabernáculo. Dice, sabemos que se refiere a 10 clipot de Noga. Noga es el nombre de una clipa. Los que tomaron el taller, el Moldeando la Realidad, saben qué es. Y los que no pueden ir a verlo en la plataforma, en el aula virtual. Pero Noga también es el nombre de un planeta, el planeta Venus. El planeta Venus sabemos que está relacionado con el amor, la sexualidad, la belleza, el balance. Dice, estos elementos caídos poseen una luz divina, una fuerza de luz sagrada, la cual les da vida. ¿Sí? No, si están caídos, pero existen porque hay por lo menos una cierta cantidad de luz en ellos. La idea de quitarle toda alma viva, ¿sí? La idea de ¿cómo? Wipe off. No, de limpiar o de eliminar totalmente esas almas, quiere decir extraerles toda la luz para que directamente dejen de existir. Nada existe en este mundo si no es porque tiene una luz que lo alimenta. Y cuando uno le extrae esa luz, eso muere. O sea, no es que muere y queda ahí muerto. Literalmente desaparece de la existencia. Nuestro trabajo es hacer que las cosas del caos en este mundo literalmente desaparezcan, porque en realidad son una ilusión, igual que todo lo que, incluso lo positivo y demás, es una ilusión, un holograma que se alimenta de la luz que está adentro. ¿Sí? Sabemos que la materia es 99% espacio vacío y es la energía del átomo la que hace que parezca materia sólida. Apagá los electrones alrededor del átomo que se queden estáticos y de golpe se cae todo.
cuando oímos las historias de los grandes cabalistas que atravesaban una pared o que aparecían viajaban 500 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos, es por eso, porque si tenés la capacidad de dominar la materia, es decir, de controlar la energía del átomo, estás en un holograma de espacio vacío donde haces lo que quieras. Pero todo lo que existe y es contundente, ¿sí? Le contás esto ahora al señor, la señora Hasbe Shalom, que tiene cáncer y te dice, pero el tumor es algo real, es contundente. No, es espacio vacío. Y hay electrones que lo mantienen con la forma de tumor. Hablale al tumor y primero deja de darle energía de existencia, estando todo el día drenando tu energía a través de la preocupación, alimentando toda esa energía enfocada en un pensamiento que va a la localización. La persona que tiene un problema físico específico es toda la atención todo el tiempo. ¿Vieron cuando tenés una llaguita en la lengua o cuando algo en un diente que la lengua está todo el día tocándolo? ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo puede ser que no puedo dejar de hacerlo? No, no podés, porque estamos entrenados a obsesionarnos en el caos. ¿Sí? Entonces, todo lo que dice, si están vivas, es porque tienen esa luz divina adentro que lo mantiene vivo. Dice, y a diferencia de las 10 sefirot del Etz HaHaim, del árbol de la vida, estas sefirot del caos no tienen la capacidad de absorber la luz. El árbol de la vida es literalmente Or Aganus, luz oculta. Uno no ve el árbol de la vida en las cosas. Besat Hashem, la idea de que una persona estudie Kabbalah es que entrene su ojo espiritualmente a ver el árbol de la vida en todo. Pero la gente no ve el árbol de la vida en todo, pero sí ve el caos en todos, en todo. Todos y todo. ¿Sí? Y todas. Dice, y la diferencia es esa, que las clipot de Noga, la fuerza divina no puede ser enteramente absorbida en ellas, puesto que no tienen afinidad de forma con lo profano. ¿Sí? Las vasijas, una vasija, cualquier vasija es un pedazo de la vasija del mundo infinito, y es algo sagrado. Entonces no tiene afinidad con lo profano, con lo cual la luz atraen la luz, pero la luz no puede entrar en ella. La rechaza por desigualdad de forma. Y lo que hacen es que la luz merodea alrededor de ellas y por eso terminan produciéndose 11 entidades, 10 sefirot vacías y una 11ª entidad que es la luz merodeando alrededor de esto. Y esto ya lo explicamos en el curso intermedio. Esto es lo que hace que el caos o lo que te va a producir caos en tu vida sea tan atractivo físicamente. Cuando algo tiene luz divina adentro, es modesto. La luz en una vasija, sí, es algo modesto. Puede ser algo sumamente bello físicamente, pero en la energía que transmite es... ¿cuál es la palabra que quiero usar? Creo que la palabra es modesto. Sí, es la mujer hermosa que puede estar vestida hasta acá y que igual es sumamente atractiva y que no necesita mostrar su cuerpo para que otros la miren. ¿Sí?
todo aquello que necesita exponerse físicamente, el egocentrismo, que es lo más asociado con el Ra, el Ratzon Atzmi, tiene la tendencia a brillar por fuera. Y cuanto más brilla por fuera, quiere decir que tiene menos luz interna. Dice, y este es el famoso, dice Lari, esta es la explicación o la explicación mística del famoso dicho. Hay un dicho en Sanedrín, en el Talmud, que dice, aquel que agrega en realidad quita. ¿Eh? Cuando tenés algo que transmitir que es valioso, no hace falta que lo decores demasiado. Si la persona es valiosa, no hace falta hacerle propaganda. O sea, aquel que piensa que agregando realmente agrega, ¿sí? Se suma, en realidad le está quitando. Porque todo aquello que necesita de más fisicalidad, en realidad lo que está haciendo es que está obstruyendo que la luz ingrese en las vasijas. Dice, y esto es lo mismo que explicamos acerca de las cortinas y todo lo que dijimos anteriormente. Dice, ahora bien, dice, para que el día brille en la noche, es decir, para que las chispas de luz, porque aparentemente pudieron caminar durante 3 días y hacer todo el camino, porque esos días no tuvieron noche. No es la primera vez que el Midrash o que aparece esta idea de que en determinados momentos hay esta manipulación de los astros y como hacer que caiga el sol para que Jacob se acueste a dormir en Betel o hacer que el sol se acerque a la tierra para que haga tanto calor que Abraham no salga de su tienda el tercer día después de la circuncisión y demás. Dice, para lograr que estas chispas de luz, que son inherentes en el mal, sean liberadas, se requiere un proceso de separación, el cual proviene de nuestra interacción apropiada con el mundo físico. Y para que esa interacción sea apropiada, es necesario que ocurra una destrucción. ¿Sí? Las vasijas del caos tienen que romperse y romperse y romperse hasta que, to grind them, ¿cómo se dice? Molerlas hasta que terminen desapareciendo. Y esto, para los que toman Zohar habitualmente, saben qué es lo que el Ari explica de qué es lo que la persona, de que el Ari dice de que las emociones de Rampin es una molienda, es un molino. Y depende de qué es lo que la persona pone a moler, lo que surge. Y lo que es las únicas dos cosas que se pueden moler en esta molienda, que es la emoción, es lo que proviene de Da'at. Son o 5 estados de Gesed o 5 estados de Geburah. Si la persona, los estados de Gesed están representados por por aceitunas, y los de Geburah por uvas. Entonces, si la persona muele uvas, Geburah, saca vino y ese vino lo embriaga y le alimenta más su pensamiento del caos. Mientras que si la persona muele aceitunas, dice, saca un aceite de unción que es el que se utilizaba para convertir a una persona normal en sumo sacerdote. ¿Sí? Lo que hace al monje no es el hábito, es que muele.
¿sí? ¿Qué es lo que muele adentro? Entonces, el permitirse moler odio, resentimiento, lo que sea, siempre te va a nublar el pensamiento con ese alcohol y va a justificar más emociones de caos. Pero la molienda de estas aceitunas, o sea, es así de simple, o sea, el decidir que lo que más rédito te da es hacer el bien, y no importa que lo que aparentemente en el mundo físico es el resultado de una cosa u otra, ¿sí? Porque cuando la gente decide hacer el mal, y uno dice, no, pero yo no hago el mal con mi empresa. Hacer el mal, cabalísticamente, es hacer ratzon atzmi. Vas todos los días a trabajar pensando en vos mismo, en lo que vas a recibir o en lo que le podés dar a tu cliente. No, bueno, pero entonces soy mala persona porque alguien tiene que pensar en mí. Si todos ellos piensan en sí mismos, ¿quién va a pensar en mí? No, vos pensá en ellos y ellos van a encontrar en vos un valor que es tan escaso en este mundo, tan escaso, que van a estar dispuestos a darte todo el dinero que tienen. Es así de simple, no es mucho más complicado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Voy a trabajar para recibir o voy a trabajar para afectar? ¿Sí? Para cambiar el mundo desde lo que yo hago. Entonces ya no importa lo que haces, porque en todas partes hay chispas de los mundos del caos. Si sos barrendero de la empresa que limpia las calles, estás todo el día lidiando con chispas del mundo del caos. Y si sos el CEO de Procter Gamble, estás todo el día lidiando con chispas de los mundos del caos. Porque si estás en este mundo, toda la fisicalidad, todo lo que existe está lleno de eso. ¿Y en dónde está? Donde más brilla. Por eso es que por eso es que queremos eso que brilla. ¿Pero para qué lo querés? ¿Para recibirlo o para influenciarlo? ¿O para hacerlo parte de los recursos para salir otra vez al desierto a buscar una parada más elevada? Ya con esto terminamos. Dice, y este es el significado místico de esta frase que le reclama Moisés a la gente. Dice, estos son los 11 días desde Jerob. Jerob quiere decir destrucción literalmente. Joreb, en hebreo, quiere decir destrucción. Desde la destrucción, dice, uno empieza el camino desde la destrucción, desde Joreb, o Joreb, que son los residuos de aquello que se haya roto. Uno, generalmente, la mayoría de la gente decide salir al desierto o decide ir a buscar una tierra prometida cuando se le rompió, ¿sí? Cuando aguantó todo lo que pudo y cuando se rompe dice, uy, tendría que haber hecho algo. Dice, pero desde ese lugar de destrucción es desde donde uno sale hacia Mount Seir, hacia la montaña de Seir. Dice, porque sabemos que incluso hasta nuestros sabios dijeron que hasta que Dios hizo el mundo de Tikkun, se pasó todo el tiempo construyendo y destruyendo mundos. ¿Sí? Para cuando nos dio a nosotros un mundo para perfeccionarlo, todo el grinding más grueso ya lo había hecho él. ¿Sí? Él ya había hecho la emanación del caos original, y para cuando nos dio a nosotros y dijo, bueno, termínenlo ustedes, ya lo grueso ya estaba hecho. Dice, y esto quiere decir que la redención final depende de nuestro proceso de afectación, dice Dari.
de qué tanto nosotros afectamos al mundo en estos días. Y utiliza la palabra días entre comillas, porque sabemos que cuando tanto el Ari, el Zohar, la Torah habla de días, se refiere a los 6 milenios de la creación en los que estamos viviendo y a los días de la semana. ¿Sí? O sea, los días de la semana están hechos para salir a cambiar el mundo. Nada, fíjense cómo funcionan todas las sectas en el mundo. ¿Cómo capturás gente joven para que hagan lo que sea que vos querés? Es vendiéndoles la idea de que ellos van a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque es una idea tan general, esta idea de cambiar el mundo, que les podés hacer creer que vieron tal y tal cosa que pasó. Eso pasó, yo lo vi a esto. Yo vi gente decir, ¿vieron cuando el huracán se desvió hacia acá? Es por lo que nosotros hicimos. Y aquel lugar en donde sí golpeó el huracán y murieron un montón de personas. Porque esos no nos quisieron comprar el amuleto para salvarse de... ¿sí? No compraron Zohars o no hicieron esto, no hicieron lo otro. Entonces es fácil venderle a la gente la idea de cambiar el mundo en donde lo que nosotros estamos haciendo fue lo que hizo aquel cambio. ¿Y por qué la gente lo compra a eso? Porque la gente sabe que eso es a lo que vino. Pero de lo que se trata es de cambiar el mundo. ¿Cuál? Es donde el pedacito que te toca a vos, en donde sea que vos estás parado. ¿Sí? Tenés que empezar por cambiar el pedazo de mundo en el que tenés influencia, capacidad de afectar. Y después sí, desde ahí va creciendo y a lo mejor un día tendrás la capacidad de, no sé, de pararte o de salir en un programa de televisión y que millones de personas te escuchen y cambies cosas más grandes. Pero no se empieza por pensar egocéntricamente que estás cambiando el mundo entero solo porque estás haciendo, no sé, tal rezo o tal cosa, o el mundo la parte del mundo que te toca cambiar es el mundo en el que te pusieron a vivir ahí. Si tuvieras que cambiar África, te hubieras nacido en África. ¿Sí? Y es interesante porque la imagen que se nos viene a la mente cuando decimos hubieras nacido en África, te imaginas que hubieras nacido pobre, muerto de hambre, ¿sí? Como si fuera que en África no hay un 10% de la población que son de la gente más rica del mundo. ¿Sí? Los petroleros más ricos del mundo, muchas de las grandes industrias y de la gente más rica están en África. Dice, puesto que la revelación dice, las revelaciones causadas por la elevación de las chispas, ¿sí? Las luces que se revelan cada vez que nosotros hacemos lo que teníamos que hacer, causadas por la elevación de las chispas, tal como ya lo sabemos, son el alimento de la redención. Dice, puesto que la redención no puede ocurrir hasta que las almas o las chispas de luz que están atrapadas en la clipá, es decir, en el egoísmo, no puedan ser liberadas de esos cuerpos y ascender a convertirse en días de santidad. Y esto es lo que alude cuando dice que fueron desde Jerob a través de Zeir hasta Kadesh. Después dice Kadesh Barnea, pero dice Kadesh. Kadesh, obviamente, se refiere tanto a la energía de Shabbat, ¿sí? al final de los días, el llegar a lo sagrado,
como también a que todos los días de la semana en este mundo terminen siendo de santidad. ¿Sí? Cuando no haya más que chispas de luz que sacar de la clipa, no va a hacer falta más trabajar, no va a hacer falta hacer nada de las cosas que hacemos ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos eso para extraer luz. Si prestan atención, cuando van a trabajar para que les paguen, están con un esfuerzo físico tratando de extraer un capital para comprar alimentos, para extraer la energía de esos alimentos, para tener la fuerza de ir a trabajar para que les den dinero para volver a comprar alimentos. Y así suena tonto, pero es a una escala un poco más grande, es también para comprar los ladrillos que están hechos, si la casa, el auto, lo que sea, que están hechos por alguien que también hace exactamente lo mismo. Estamos todos trabajando en extraer esas chispas. Y hay otras personas, algunas personas, que parecen tener mucho más claro cómo haciendo mucho menos físicamente, cómo extraer mucho más de lo que siquiera pueden comer. Pero la gran diferencia que hay entre lo que vemos hoy en el mundo es cómo esas personas tienen la capacidad de afectar. ¿Sí? De afectar. Dice, y finalmente, el versículo termina diciendo Kadesh Barnea. Dice, porque la palabra Barnea viene de aquel que merodea. Barna Benad. Aquel que, el hijo o la persona que va y viene, por decirlo de alguna forma. Dice, indicando que estas chispas de luz van y vuelven constantemente entre este mundo y los mundos del caos y se mueven a través de todo el exilio. ¿Sí? ¿Saben qué es el exilio? A donde sea que a una persona que tiene un alma de Israel le toca vivir, ese es un lugar de exilio. Ahora, ¿por qué a esa persona que tiene ese alma de Israel le tocó nacer o vivir en Buenos Aires, en New York, en Tokio y no en Israel? Porque en Buenos Aires, en New York, en Tokio, en esos lugares hay chispas de luz que solo él sabe cómo liberarlos. Es como que si los Pokémon fueran personalizados y solo vos los podés, ¿sí? Los de tu ciudad, solo vos los podés capturar y elevar. ¿No? El domingo fui a cazar Pokémon con mi hijo. Lo confieso para que antes de que alguien haga un chiste grosero acerca de los que cazan Pokémon. Dice, y la redención final depende de aquel que está al lado de una chispa que tiene que ser elevada, lo haga, dice Larí, y que esto sea en nuestros días y de manera rápida. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un pequeño break en un minutito y vamos a prepararnos para hacer la conexión con el Ari. Por lo que veo que ocurre en el mundo y por el nivel de conocimiento al cual tenemos acceso, yo estoy 100% seguro que estamos yendo hacia que la destrucción que sea que nos tocó atravesar en nuestras vidas, la que sea, es el lugar, es un lugar sagrado.
Es un lugar desde donde podés igual que como el creador, literalmente dice en la Torá, creó los cielos y la tierra sobre el caos, ¿sí? Es sobre el único lugar sobre donde uno puede crear. Ese lugar que nos tocó atravesar, que terminó destruyendo algo, eventualmente lo ideal es que haya destruido una parte tuya, una parte de tu ego. Ese es como la incubadora, es el lugar más propicio del mundo que hay para construir sobre eso. No para hacer 10 años de terapia para tratar de echarle la culpa a otro y olvidarte, es aceptar que ese lugar de destrucción es la acumulación de todos los maestros. Ahí están todas las enseñanzas juntas y sobre eso lo que hay que hacer es empezar a hacer este proceso de separación, ¿sí? De separar, de moler y separar lo que no sirve, pero no dejarlo como basura, separarlo hasta que desaparezca del mundo. No es para que yo pongo mi basura por acá y que otro la encuentre. Mi trabajo es asegurarme que mi basura desaparezca del mundo para siempre. Y yo lo veo que lo veo en ustedes, que cada vez hay más gente que llega a este estado de Kadesh, ¿sí? De que en distintas áreas de su vida llegan a estados de vibración de amor, donde se dan cuenta que no vale la pena seguir tratando mal a alguien o no decirle a alguien que, que, que lo querés. Y creo que eso es una señal de que nosotros, realmente lo creo, no es para que la clase suene linda. Realmente creo que la diferencia que hay entre nosotros y mucha otra gente es que nosotros tenemos acceso a pasar por Zeir. Que nosotros pudiéramos ser la generación o el grupo de gente que rompa que empiece a hacer las primeras rupturas en los pensamientos del caos. ¿Sí? Y depende de que nosotros dejemos de pensar, no es que tenemos que hacer una operación por allá en algún lugar del universo y cambiar el mundo. El pedazo de mundo que nos tocó cambiar es el que resuena con lo que pasa en nuestra mente. Y es en nuestra mente en donde nosotros tenemos que poder dejar de pensar egoístamente. Gente, gracias. Hasta la semana que viene.